El 3 de octubre de 2025, mientras el rover Perseverance de la NASA graba en silencio una secuencia de 20 imágenes del cielo marciano, la única pista sobre 3/diagonal Atlas, un visitante interestelar confirmado, es una mancha tenue e indefinida justo en el lugar previsto. Sin embargo, en el preciso instante en que el mundo pide explicaciones y fotografías de alta resolución desde órbitas, unos 15,000 científicos de la NASA son enviados de repente a casa y todas las canales oficiales se callan por completo. Es la tormenta ideal. Anomalías sin precedentes, hipótesis locas sobre un objeto cilíndrico y un apagón justo cuando las últimas imágenes muestran algo extraño en 3/diagonal Atlas. Pero, ¿qué se está ocultando? ¿Y por qué cada nueva afirmación parece contradecir lo que creíamos saber sobre los objetos interestelares? La historia arranca con un hilo borroso aislado, pero se deshilacha en algo que nadie anticipaba. Apenas unas horas después de que la secuencia de Perseverance apareciera en la red, un fotograma individual, poco más que una silueta vaga, encendió un incendio digital. Astrónomos aficionados se lanzaron a examinar los datos crudos, superponiendo la efemérides pronosticada de 3/diagonal Atlas sobre el firmamento de Marte. El ajuste era impresionante. La mancha coincidía exactamente con lo que el equipo de CNOS había indicado. Aún así, la indefinición de las tomas resultó irresistible. En X, los internautas trazaron óvalos rojos gruesos alrededor de la forma alargada, bautizándola como un cilindro o un puro, y animando a los demás a potenciar los píxeles. En solo un día, el meme evolucionó. Ahora, el objeto se convertía en un monolito marciano, una nave espacial o un pendrive cósmico. La secuencia original, un compuesto de 20 fotogramas, fue analizada y reenviada con todo tipo de filtros imaginables. Algunos hilos juraban ver marcas en la superficie. Otros defendían un brillo metálico, y unos cuantos se atrevieron a delinear sombras supuestas, armando argumentos para una geometría artificial. Detectives aficionados empezaron a cotejar los datos de Perseverance con fotos antiguas de cometas, sosteniendo que ningún cometa conocido lucía tan perfectamente recto. Cada republicación sumaba una capa más de conjeturas, y pronto la idea del cilindro ahogó las aclaraciones técnicas sobre impactos de rayos cósmicos o ruido en las imágenes. Superposiciones astrométricas circularon por servidores de Discord dedicados a la ciencia, con usuarios alineando con precisión el ángulo de las rayas tenues con el movimiento previsto de 3/diagonal Atlas. La coincidencia bastaba para convencer a algunos, pero para el resto, la ausencia de imágenes de alta resolución desde órbitas se erigía en el enigma principal. ¿Por qué?, se preguntaban, la única prueba disponible provenía de un rover en superficie, cuando Marte cuenta con una flota de satélites dotados de cámaras potentes. Conforme el meme cobraba fuerza, atrajo a una red más amplia. Entusiastas del espacio, escépticos y teóricos de la conspiración por igual. La falta de material oficial solo avivó las llamas. Cada duda sin respuesta se topaba con otra publicación viral, y las fronteras entre la curiosidad real y el espectáculo en línea se difuminaron. En el vacío generado por el silencio, las especulaciones brotaron, y la exigencia de respuestas se amplificó con cada retweet. En agosto, antes de que 3/diagonal Atlas se convirtiera en tema de moda, Birdie Edwarski y su grupo de visión remota se reunieron con un sobre cerrado y un conjunto de coordenadas. Los registros de la sesión, fechados y publicados días antes de las imágenes de Perseverance, describían algo curiosamente detallado. Un aparato del tamaño de un pendrive incrustado en una masa helada mucho mayor. Según las transcripciones, este elemento no estaba inactivo. Latía, emitiendo ráfagas dirigidas de forma periódica. El patrón de un núcleo tecnológico oculto en una envoltura similar a un cometa se repetía en diversas sesiones a ciegas, realizadas sin conocer la identidad del objetivo. Lo que resalta no es solo la escala del aparato o el motivo del pulso, sino el vocabulario empleado. Los visionadores hablaban de un enmascaramiento como si la verdadera esencia del objeto se ocultara a propósito, y aludían a grafitis superficiales o inscripciones, pormenores que más tarde resonarían en discusiones en línea sobre geometría artificial y marcas en la secuencia de Perseverance. La superposición es notable, pero el orden temporal es clave. Estos patrones surgen en los logs de agosto, semanas antes de las primeras alusiones públicas al paso por Marte o el meme del cilindro viral. Aún así,
la visión remota no es un procedimiento científico aceptado. Sus afirmaciones, por precisas o proféticas que parezcan, no reemplazan mediciones directas ni datos revisados por pares. El 1 de octubre, la NASA inició un cierre parcial. Alrededor de 15.000 empleados, ingenieros, analistas de datos e incluso comunicadores científicos fueron enviados oficialmente a casa, dejando solo un equipo mínimo para mantener en marcha la Estación Espacial Internacional y los sistemas de Artemis. Para Marte, esto implicó un atasco repentino. Las campañas de imagen de 3/Atlas siguieron su curso programado, pero los grupos que procesan, calibran y liberan esas tomas estaban en gran parte desconectados. La telemetría cruda seguía llegando a cuentagotas desde satélites y activos en superficie. Pero sin el conducto habitual, lo que llegaba al público era incompleto y sin verificar, un retraso digital que se acumulaba con cada órbita. La red de espacio profundo mantuvo sus pases programados, transmitiendo paquetes de datos frescos desde MRO, Mars Express y TGO. No obstante, cada descarga se recibía con una respuesta apagada. Los centros científicos en Pasadena y Darmstadt funcionaban con personal reducido. La mayoría del personal se vio excluido de sus sistemas informáticos. Los guiones automáticos guardaron los datos, aunque la revisión manual detectó una racha de incidencias, fallos en el apuntado, artefactos de compresión y posibles impactos de rayos cósmicos, que no se pudieron resolver sin la presencia completa del equipo. La ESA verificó que las operaciones de Mars Express y TGO habían salido bien, pero pospuso la publicación oficial, alegando la necesidad de verificaciones cruzadas entre agencias y un análisis de los artefactos. Esto generó un vacío que pronto se colmó con rumores y descontento. En ese hueco surgió Avi Lobo, cuyas intervenciones en los medios se convirtieron en un foco para exigir apertura. Pidió la difusión inmediata de todas las imágenes desde Marte, sosteniendo que la débil señal de Perseverance, por muy sugerente que fuera, requería validación independiente de la flota de orbitadores de alta resolución. La lista de irregularidades verificables que preparó Lobo se difundió en podcast y programas de noticias, urgiendo a las agencias a reaccionar. Al mismo tiempo, la comunidad en línea bullía en Discord. Astrónomos aficionados intercambiaban horarios del DSN y memorandos operativos, intentando armar la imagen incompleta con los fragmentos disponibles. El bloqueo operativo transformó un flujo rutinario de información en un juego de espera de alto riesgo, donde cada hora de mutismo intensificaba el enigma y la impaciencia colectiva. 7 anomalías distintas delinean ahora el enigma de 3/Atlas, cada una evaluada y examinada por expertos de todo el mundo. La primera es su masa. Datos astrométricos avalados por el CNEOS indican un núcleo tan denso que, pese a expulsar gases, su ruta se desvía menos de 15 metros por día al cuadrado. Apenas un susurro frente a las variaciones habituales en cometas. Segunda, las tomas del Hubble revelan una coma que se extiende hacia el Sol, no en sentido contrario como dictan las leyes de la física del viento solar. En vez de arrastrar polvo y gases, esta prolongación apunta recto al Sol, lo que evoca una dispersión desconocida o tal vez un empuje intencional. Tercera, los espectrógrafos del VLT captan líneas de emisión potentes de níquel, mientras el hierro escasea casi por completo. En cometas del sistema solar, hierro y níquel suelen ir de la mano. Sin embargo, aquí el níquel prevalece, con una huella química que evoca más residuos industriales que desechos cósmicos. Pruebas de laboratorio confirman la proporción, pero ningún mecanismo conocido la explica. La polarimetría añade la cuarta rareza. A un ángulo de fase de 7 grados, las mediciones de polarización alcanzan menos 2,77% con una inversión cerca de 17 grados, muy por fuera de lo normal en cometas registrados. Varios grupos marcan estos valores como atípicos, complicando su categorización. Quinta, la órbita que 3/Atlas recorre tiene una inclinación casi nula, ceñida al plano de la eclíptica y trazando un sendero para roces cercanos con Venus, Marte, y si las proyecciones se cumplen, Júpiter, todo en un solo paso solar. Esa trayectoria de baja inclinación resulta estadísticamente infrecuente en objetos interestelares. Sexta, el momento preciso. Cálculos efemérides muestran que el avance del objeto coincide con conjunciones planetarias en secuencia rápida.
Las probabilidades de que esta cadena suceda al azar son mínimas, salvo que la entrada estuviera alineada mucho antes de su detección. Por último, superposiciones de coordenadas sitúan la ruta a solo 9 grados del origen de la señal WOW de 1977, una cercanía que, aunque indirecta, aviva conjeturas y motiva observaciones radioeléctricas específicas en la ventana de diciembre. En conjunto, masa, composición, polarización, trayectoria, sincronía y ubicación celeste. Estas rarezas desafían interpretaciones sencillas. La etapa siguiente implica pruebas exhaustivas en el perihelio y durante la reobservación de diciembre, para discernir si esta acumulación es mera casualidad o el indicio de algo sin precedentes. El 29 de octubre marca la fecha clave, el perihelio, cuando 3I/diagonal Atlas pasa más cerca del Sol a 1,36 unidades astronómicas. Durante semanas, cada irregularidad, cada chisme, se concentra en este instante. Los orbitadores marcianos, mudos en canales públicos, planean obtener sus imágenes de mayor nitidez mientras el objeto gana velocidad hasta casi 68 km por segundo. Pero la prueba no se reduce a un solo día. A partir del 2 de noviembre, la nave CHUS inicia su fase de vigilancia exclusiva. Una oportunidad única para vigilar las secuelas desde un puesto privilegiado en el espacio profundo. Durante casi 3 semanas, el arsenal de cámaras y espectrómetros de CHUS buscará erupciones, desintegraciones o rastros de conducta no natural. Una iniciativa avalada por la ESA y seguida al minuto por los controladores de misión. Cuando el resplandor solar mengue, los telescopios terrestres se aprestan para la reaparición a inicios de diciembre. Davide Finocchi de la CNEOS del JPL describe esto como el fallo definitivo. Solo con paralaje y datos de ruta actualizados podrán los grupos validar o desmentir indicios de aceleración no gravitatoria. El 19 de diciembre, cuando 3I/diagonal Atlas llega a su punto más próximo a la Tierra a 1,88 unidades astronómicas, será el último control. Una red planetaria de observatorios, antenas de radio y astrónomos aficionados lista para registrar el resultado. El itinerario está fijado. Cada fecha añade una capa fresca de pruebas empíricas, pasando la narrativa de la hipótesis a la cuantificación. Cálculos revisados por pares en SETI asignan cifras concretas a la posibilidad de señales artificiales. Para emular un faro radio de tipo WOW desde los confines Ester en el borde del sistema solar, a unos 600 unidades astronómicas, un emisor requeriría al menos 1 megavatio de potencia, e incluso bastante más en ocasiones. Eso equivale al consumo eléctrico de una urbe modesta, concentrado en un haz estrecho y dirigido con exactitud. Para cualquier objeto helado que vague por el espacio profundo, esta exigencia pone a prueba la credibilidad, salvo que exista una fuente de energía evidente y detectable. Ningún cometa, asteroide ni proceso natural conocido genera ese nivel de potencia de radio dirigida. Los debates probabilísticos en torno a 3 Atlas giran ahora sobre cómo sopesar el cúmulo de irregularidades. Masa, química del níquel, coma orientada al Sol, alineación orbital. Los analistas bayesianos parten de una probabilidad ínfima para un origen artificial, inferior a 1 en 1 millón, y se preguntan si cada anomalía nueva es realmente independiente. Si es así, las probabilidades cambian de forma radical. Si no, el argumento se mantiene frágil. Los investigadores principales de SETI advierten contra acumular improbabilidades sin una clara distinción. 7 rarezas en un solo objeto suenan impactantes, pero a menos que cada una sea auténtica e independiente, las probabilidades acumuladas apenas se alteran. Por el momento, el medidor de confianza honesto se sitúa en no imposible, pero tampoco convincente aún. La siguiente tanda de datos determinará si se trata de un capricho cósmico o de algo que altera por completo las probabilidades. Un microasteroide, 2025 TF, rozó apenas a 419 kilómetros sobre la Antártida el 2 de octubre. Medía entre 1 y 3 metros de ancho. Pequeño según estándares cósmicos, pero lo suficientemente cerca como para rozar el límite del desastre. La alerta llegó tarde. 6 horas y media después de su paso más próximo, el Centro de Planetas Menores confirmó su trayectoria con cálculos orbitales tan imprecisos que merecieron un código de condición 7 de 9. Sin avisos, sin seguimiento, solo un visitante silencioso y fugaz. Los equipos de defensa planetaria deben calcular las probabilidades.
¿Cuántos más pasan desapercibidos? En Marte, los sensores del rover Perseverance han captado algo casi tan inquietante como esperanzador. En las zonas de Bright Angel y Sapphire Canyon, los científicos han hallado compuestos orgánicos estrechamente asociados a vivianita, un mineral de fosfato de hierro azul que preserva señales biológicas en la Tierra. Los instrumentos Sherlock y PISL del rover han cartografiado estos patrones moteados con gran detalle. La superposición espacial entre moléculas orgánicas y minerales sensibles a la redox es hasta ahora la pista más sólida de que el Marte antiguo pudo albergar o conservar rastros químicos de vida. Un artículo en Nature Geoscience lo califica como el candidato a biosignatura más prometedor jamás observado en el planeta rojo. Sin embargo, con el presupuesto de la NASA atrapado en un limbo político, incluso los planes de retorno de muestras que podrían confirmar el caso están en peligro de cancelación. Mientras tanto, el Sol muestra agitación. Una sucesión de agujeros coronales ha liberado corrientes de viento solar que superan los 700 km por segundo. Pequeñas eyecciones de masa coronal viajan con el viento rápido, provocando tormentas geomagnéticas de nivel G y auroras visibles hasta los 40 grados de latitud sur. Los pronosticadores de tiempo espacial advierten de que esto podría ser el último pico antes de que el ciclo solar 25 empiece a decaer. Un estertor final, pero con energía suficiente para iluminar cielos de latitudes medias y poner a prueba la resistencia de satélites en todo el mundo. Una sala de audiencias del Congreso cobra vida con un vídeo desclasificado. Un objeto esférico grabado sobre Yemen absorbe el impacto de un misil Elfire y prosigue su movimiento. La respuesta oficial es el mutismo. Denunciantes hablan de represalias por informar sobre incidentes de ovnis, y el Departamento de Defensa no ofrece aclaraciones. El debate se extiende por todas las plataformas, mezclando incertidumbre con encanto. En el firmamento nocturno, 3 cometas verdes rivalizan por miradas. C/2025S, conocido como Lemen, se aclara hasta ser visible a simple vista, con pronósticos que lo sitúan en magnitud 4 o incluso 3, algo infrecuente para cualquier cometa en años recientes. Swan, tras su perihelio, beneficia a observadores del hemisferio sur, mientras que Atlas, aún tenue, asciende en el norte preauroral. Cada uno debe su matiz esmeralda a moléculas de carbono diatómico y cianógeno que fluorescen bajo la luz ultravioleta solar. Durante un corto periodo, los astrónomos aficionados pueden divisar los tres, un trío no visto desde principios de los 2000. En paralelo, Starship Flight 11 transforma el panorama de los cohetes reutilizables. El propulsor B-15 ejecuta a la perfección una secuencia de combustiones de aterrizaje, mientras que la nave 38 resiste la eliminación intencional de baldosas del escudo térmico y aún logra reignitar sus motores. Una carga simulada de Starlink cumple el protocolo. Esto cierra la era V2. Los lanzamientos venideros emplearán el diseño V3, más pesado y resistente, con promesas de cargas útiles mayores a órbita. El Tianwen-2 de China ya viaja hacia Kamoa-Lewa, un cuasisatélite que podría ser un fragmento lunar. Tras recolectar muestras, la sonda se dirigirá a 311P, un asteroide activo, en una misión dual de una década que une ciencia lunar con exploración cometaria. No obstante, estos logros se desarrollan sobre un telón de fondo de riesgos institucionales. Con 15.000 empleados de la NASA en Estedo, solo quedan 3.000 para sostener la ISS y las misiones Artemis. Los recortes propuestos amenazan con anular una generación de misiones científicas, avivando temores de fuga de cerebros mientras los investigadores miran al extranjero. El porvenir del liderazgo espacial estadounidense depende ahora de la determinación política resulta tan crucial como la ambición técnica. El 3 de octubre de 2025, la sonda Perseverance registró una tenue mancha en la ubicación prevista de 3/Atlas durante su aproximación más cercana a Marte, a 29 millones de kilómetros de distancia, en un momento en que más de 15.000 empleados de la NASA se encontraban en excedencia, lo que impidió la publicación de imágenes de alta resolución desde orbitadores. Los equipos científicos registraron 7 anomalías principales, un coma rico en dióxido de carbono, níquel sin hierro en el gas, una extensión luminosa hacia el Sol y un ángulo de polarización inusual. A pesar de estos hallazgos, persisten interrogantes fundamentales.
La ausencia de datos de los orbitadores, la causa precisa de la química singular de 3I/Atlas y la composición de su masa junto con su aceleración. Las ventanas clave de observación con CHUS llegarán en noviembre, y la readquisición desde la Tierra en diciembre aportará más información. Sin embargo, hasta el momento, solo hay evidencia parcial disponible al público. La narrativa de 3I/Atlas continúa desarrollándose, moldeada por la ciencia rigurosa y las limitaciones operativas. Mientras no se liberen las próximas rondas de imágenes y espectros, el objeto sigue representando una rara fusión de sorpresa cósmica y reserva institucional.